¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. Soy su profesor Héctor Rodríguez y vamos a hablar un poco acerca de algunos temas que les pueden ayudar a ustedes en un futuro. Para comenzar vamos a hablar de lo que es la física. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y las causas que provocan los fenómenos naturales. Para adentrarnos un poco a este tema, tenemos que saber lo que es una medición, ¿sí? La medición se divide en tres etapas: lo que es medir, lo que es una magnitud y lo que es una unidad. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una medición, primero tenemos que saber qué vamos a medir: si la longitud, el tiempo, la distancia, el desplazamiento, etc. Todas estas mediciones tienen una magnitud y una unidad, ¿sí? Si yo quiero medir mi altura, yo voy a decir que mido 1,70 metros. 1,70 es la magnitud, es el valor numérico, y la unidad es el metro. Entonces, todas las mediciones necesitan de una unidad para saber qué es lo que estamos midiendo. Como ya habíamos hablado de las unidades, también en la ciencia, pues hay muchas mediciones con muchas unidades, pero hay que generalizarlas para hacer los problemas. Recuerdan muy bien cuando yo les decía que todo lo deben de pasar al Sistema Internacional de Unidades, es porque los problemas se hacen más sencillos de esa manera. Aquí en la tabla les muestro un poco acerca de las magnitudes con sus unidades en el Sistema Internacional. Otra de las cosas que nos ayudan a nosotros a reducir términos son los prefijos. Estos prefijos los usamos prácticamente para reducir valores muy grandes. Un ejemplo es el que le puse aquí en la pantalla: 183.000 metros. Lo podemos simplificar y podemos usar un prefijo y podemos decir que este se iguala a 183 kilómetros. Para que nosotros podamos dejar en claro esta parte, tenemos que hablar del sistema del factor de conversión. Este factor de conversión es muy importante porque sin él no podríamos hacer conversiones de escalas. Este método nos ayuda a convertir unidades con ayuda de equivalencias, ¿vale? Yo sé que es un poco complicado esta parte, pero necesitan aprender a hacer conversiones para que los datos que les dan un problema los puedan convertir a los datos en el Sistema Internacional de Unidades. Recuerden, chicos, en la resolución de problemas necesitamos tener los datos en el Sistema Internacional de Unidades. Un ejemplo de hacer una conversión es el que tenemos en pantalla: convertir 15 kilómetros a metros. Ahora, es importante saber convertir dos escalas. Es por ello que les muestro aquí en pantalla una conversión de 120 km/h a metros por segundo. Cuando se realizan problemas con alguna medición, lo más recomendable es determinar los datos en el Sistema Internacional de Unidades, o si te lo piden en alguna unidad en específico. Para esto se usa este factor de conversión, para dejar los datos en los datos que ellos te piden. Hay diferentes tipos de magnitudes. Por ejemplo, existen las magnitudes escalares, que solo se determinan por un número y una unidad, pero las magnitudes vectoriales, aparte de tener un número y una unidad, necesitan una dirección y un sentido. Estas se pueden representar gráficamente por flechas, llamadas vectores. La física tiene muchas etapas y muchas ramas. Por ejemplo, vamos a hablar de la materia. Todos sabemos que el universo está constituido por materia, y esta materia está constituida por pequeñas partículas llamadas átomos y moléculas. Los átomos, recuérdenlo muy bien, está dividido en protones, electrones y neutrones. Y la materia, así como todo, tiene propiedades. Vamos a hablar un poco acerca de las propiedades generales: lo que es masa, lo que es peso y lo que es volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esta se mide en kilogramos. El peso es la fuerza que nos atrae al planeta Tierra. El peso, como es una fuerza, se mide en newton. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en metros cúbicos o centímetros cúbicos. Una de las propiedades son las específicas, que nos ayudan a diferenciar de un cuerpo
de una sustancia, de un sólido, de un líquido. Nos ayuda a diferenciar qué son. Entonces, estas pueden ser, un ejemplo, la densidad. Recuerden que la densidad es la masa sobre el volumen. El punto de fusión o ebullición de algún material. Toda la materia puede estar en los tres estados de agregación. En este caso, el punto de fusión se refiere cuando cambia su estado líquido, de su estado sólido a su estado líquido. Y el punto de ebullición es cuando cambia de un estado líquido a un estado gaseoso. El calor específico, a su vez, es la cantidad de calor que le tienes que proporcionar a un cuerpo para que pueda cambiar su estado. Vamos a hablar de los cambios de estado, que como ya les había comentado, existen tres estados de agregación de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Deben de recordar cómo se comportan las partículas en cada uno de ellos, y que dependiendo la temperatura es conforme este va a ir cambiando. Por ejemplo, de sólido a líquido se le llama fusión, de líquido a gaseoso, vaporización o ebullición, y así sucesivamente como lo muestro en el diagrama. Vamos a hablar de una subrama de la física, que es la cinemática. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los objetos. Por ejemplo, la mecánica, su movimiento, la distancia que recorre, el desplazamiento, la trayectoria, el tiempo, la velocidad, la rapidez y la aceleración. No deben de confundir lo que es desplazamiento y distancia. ¿Por qué? A pesar de que son muy similares, las dos se rigen por diferentes parámetros. La distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. El desplazamiento solo es desde el punto, digamos, por ejemplo, en la imagen, desde el punto A al punto B en línea recta. Y la distancia es toda la medida de la trayectoria. ¿Sí? Recuerden muy bien las fórmulas de la velocidad y la rapidez. A pesar de que son similares, tienen una diferencia. Vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que recorre áreas iguales en tiempos iguales. El objeto debe de ir en línea recta. Vamos a hablar ahora de la velocidad. La velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Deben de recordar muy bien cómo se interpreta el movimiento rectilíneo uniforme en una gráfica, que va a depender de los parámetros en los cuales se está graficando. Ahora bien, vamos a hablar del movimiento uniformemente acelerado. Como ustedes ya lo saben, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. En la pantalla les muestro las fórmulas con las que se pueden apoyar para realizar sus problemas. Lean bien cada uno de los problemas para que puedan sacar los datos. También les muestro las gráficas que describen el comportamiento de un movimiento uniformemente acelerado. Otro de los movimientos que vamos a estudiar es la caída libre. La caída libre es aquel movimiento donde el objeto prácticamente sería cuando un objeto va cayendo. Eso lo es. Ahora, les muestro algunas fórmulas que les pueden ayudar a hacer los cálculos de la caída libre. Otra de las ramas de la física es la dinámica. La dinámica analiza ese movimiento que habíamos comentado alguna vez, pero esta estudia las causas que lo provocan. Una causa que provoca el movimiento sabemos que es la fuerza. La fuerza es la acción o influencia capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres mover algo, debes de aplicar una fuerza. Cuando se dice que en un objeto influyen varias fuerzas, se dice que tienes que sacar una fuerza resultante. Esta fuerza resultante tú la puedes determinar con un método, el método gráfico o el método analítico. En el método gráfico se basa de trazar vectores para saber la fuerza resultante. Y en el analítico se basa en el uso de fórmulas para calcular el vector resultante. La parte que me gusta, leyes de Newton. La primera ley, recuerden, afirma que ningún objeto va a poder cambiar su estado de reposo de movimiento a menos que se le aplique una fuerza externa. ¿Vale? La segunda ley de Newton te ayuda a calcular esa fuerza que tú le tienes que implementar
a esa masa o a ese objeto que tú quieres mover. Esta dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración, ¿sí? Si tú aumentas la masa en un objeto, la fuerza debe de ser mayor para que lo puedas mover. Y la tercera ley de Newton. Esta tercera ley dice que a cada acción le corresponde una reacción contraria con la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Las leyes muy importantes en esta parte de la física es la ley de gravitación universal. Esta ley nos dice que dos cuerpos de ciertas masas se atraen gravitatoriamente con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. En la imagen les muestro un poco la relación que hay entre dos planetas, el planeta Tierra y la Luna. La fórmula que tienen ahí es muy importante para calcular la fuerza de atracción que hay entre esos dos. Esta fórmula la ocupan los investigadores, los científicos, para poder mandar a los satélites a la Luna y que se queden orbitando alrededor de la Tierra. ¿Qué es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico es la acción de aplicar una fuerza para que un objeto se pueda mover una cierta distancia. Si tú le aplicas una fuerza con un cierto ángulo, la fórmula va a cambiar porque tú ya no estás dando esa dirección. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. O si le aplicas una inclinación, solo se le agrega el coseno. ¿Qué es la potencia mecánica? La potencia prácticamente se basa en la rapidez con la que haces un trabajo. Esta se mide en watts y se dice que existe una potencia mecánica de 1 watt cuando se realiza un trabajo de 1 joule. La fórmula para calcular la potencia mecánica es igual al trabajo sobre el tiempo. Todos estos temas que les estoy comentando ahorita están relacionados mutuamente porque uno se necesita del otro. Por ejemplo, vamos a hablar de la energía cinética potencial y mecánica. La energía cinética es la que tiene un objeto cuando adquiere una cierta velocidad. La energía potencial es cuando un objeto se mueve a una cierta posición. La adquiere un objeto cuando cambia su posición. Pero la energía mecánica es la suma de las dos. Les dejo las fórmulas que les pueden ayudar a realizar problemas. Por esta parte sería todo. Pero si tienen alguna duda, estoy disponible en mi correo. ¿Sale? Cuídense mucho y espero les vaya muy bien. Éxito, chicos.